comunicación con Domingo Ayala, ejecutivo de FECODE. Con los buenos días, aquí problemas técnicos. Comentamos, Domingo, que ya lo tenemos en altavoz. Muy buenos días a ti, Leonardo, a tu equipo, a todos los que escuchan tu prestigioso programa, al Departamento Norte de Santander y al país. Muchísimas gracias por la oportunidad que nos dan. Domingo, ¿cómo está el tema de prestaciones sociales, situaciones de página del FOMAG, el tema de salud, en fin, la fiduprevisora? Bueno, en fin, pónganos en contexto toda esta situación a esta hora de la mañana. Bueno, le tenemos que decir a todos los que nos escuchan que hay una situación muy difícil relacionada con el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Este gobierno de Duque, con sus acólitos, tanto en el Ministerio de Educación como en la fiduprevisora, tienen un plan diseñado estratégicamente para acabar con nuestra conquista histórica, como es el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, conquistado a través de muchos años de lucha con la Ley 91 del 89. Y digo que tiene un plan orquestado porque precisamente van deteriorando que se preste en forma oportuna los derechos prestacionales del magisterio. El problema de la salud, el problema de las pensiones, de la cesantía, los intereses de la cesantía, en fin, todo lo que tiene que ver con este espacio, como es el FOMAG, que se conquistó precisamente para responder en forma oportuna por nuestros derechos prestacionales. Hoy tenemos que decir que, por ejemplo, en el caso de la salud, prácticamente se deteriora. A raíz de la pandemia hay unos planes de contingencia que no corresponden a la realidad. Nosotros estamos diciendo que los planes de contingencia deben reforzar los contratos de salud, pero no negarlo y dejarlo simplemente a unas situaciones de urgencia. Esto se viene precarizando a nivel nacional. La reunión que realizamos de los secretarios de Seguridad Social así lo demuestra. Nosotros incluso expedimos una circular, que es la circular número 17 y número 12, donde recogimos toda la información de la situación de salud, pero también del resto de prestaciones económicas. Por ejemplo, lo que tiene que ver con las pensiones. Hay solicitudes de pensiones que tienen más de un año. Yo recuerdo que llegamos a un acuerdo con el doctor Abril para que esas pensiones, en los términos de la ley general, de que no deben sobrepasar los 4 meses, se planteó de que en el mes de marzo, lo que restaba, porque esa reunión se realizó el 12 de marzo, y el mes de abril debía resolverse esta situación para aquellos que superaran los 4 meses, y que a partir de mayo debía cumplirse en forma puntual con relación a este requisito, y que ya hay una serie de sentencias que establecen unos tiempos que incluso viene cumpliendo con pensiones. Aquí esa parte no se ha venido cumpliendo. Hemos solicitado un informe detallado por parte de la fiduprevisora para que nos informe qué está pasando, si se cumplió lo del acuerdo que suscribimos entre FECODE y la fiduprevisora en esta materia. Allí observamos y nos siguen escribiendo los maestros y maestras, incluso en la información que recogimos a nivel de cada departamento. Hay compañeros que allí pasan de un año en este proceso, un calvario total. Incluso hay situaciones como, por ejemplo, las pensiones por invalidez, que a veces no tramitan estas pensiones, suspenden a los maestros, les suspenden los servicios médicos y prácticamente quedan a la deriva con su familia. Esta es una situación muy caótica, ya tenemos cómo demostrarlo. Y la situación también que tiene que ver con las cesantías. Se llegó a un acuerdo el día 15 de mayo del 2019 y está planteado en la Ley del Plan de Desarrollo, que incluso se presionó para que pagaran la sanción por mora, pero que a partir de mayo del 2019 para acá
había el compromiso de que no se causaran más sanciones por mora. Significaba esto de que debían cumplir el pago oportuno de las cesantías parciales, de tal manera que no pasaran de los 70 días, asimismo para la cesantía definitiva. Situación que ya empieza nuevamente a emerger, porque incluso, dada la sentencia del Consejo de Estado de octubre del año pasado, se elimina unas normas que tenían que ver con la regularidad y garantizar este derecho. Por ejemplo, antes se decía un acuerdo del Consejo que para solicitar nueva cesantía debían pasar mínimo unos 3 años. Esa sentencia del Consejo de Estado eliminó esa norma. Sin embargo, hay compañeros que van y solicitan una cesantía parcial y le dicen que no han cumplido con los 3 años para volver a entregar cesantías parciales. Esta es una situación de violación a la norma. Quedó comprometido la fiduprevisora de tramitar con el Ministerio de Educación una circular para orientar a los entes territoriales para que aceptaran las solicitudes de los maestros que estaban en esta circunstancia. Eso no lo han hecho. Eso quedó en el acuerdo, no lo han hecho y no han modificado la plataforma en el sentido de que cuando aparece un compañero en la plataforma y se le han entregado cesantía, entonces le dice usted todavía no ha cumplido los 3 años. Esto ha llevado que nosotros desde FECODE, los 2 representantes ante el Consejo Directivo por parte de FECODE, el compañero Pedro Osorio y mi persona, orientáramos que los docentes radicaran sus prestaciones, sus solicitudes de cesantía ante las personerías municipales. Ya en muchas partes las personerías municipales han aceptado, se están haciendo trámites y lo más seguro es que van cumpliendo los requisitos y esto va a generar un nuevo colapso al fondo en el sentido en que se van a cumplir los tiempos y pueden condenar desde luego a la Secretaría de Educación, también al Consejo, al FOMAC, a la fiduprevisora, pero en última siempre termina pagando la situación el Fondo del Magisterio. Esta es otra situación que hemos puesto en contest, denuncia ante las autoridades, ante la Procuraduría, hemos hecho denuncia ante el Ministerio de lo que se puede venir, puede decir una segunda etapa. Miremos lo de sanción por mora, por no pagar oportunamente la cesantía de acuerdo a la ley 1071 del año 2006, 15 días hábiles para tramitar las solicitudes y luego 45 días hábiles máximo para pagar cuando se notifiquen. Y esto es lo que hace de que entonces por cada día que se vence un día de salario, eso generó un acumulado de sanción por mora que supera el billón de pesos, más o menos 1.100.000 millones de pesos. Logramos que el Ministerio de Hacienda a través de PES, que ya están monetizados 440.000 millones de pesos, que no se han evacuado. Ahí existe una situación de prácticamente de rigidez. La fiduprevisora no paga esta situación. Estamos llamando a los abogados que tienen estos procesos para que se aceleren las transacciones y conciliaciones y con esto lograr demostrar de que efectivamente ese recurso se requiere. Porque incluso falta una segunda parte que son los 660.000 millones de pesos que completaría 1.100.000 millones de pesos para suplir este tipo de derechos de los maestros. Nosotros estamos peleando esta situación en razón de los maestros, no estamos haciéndole mandado a ningún abogado, pero sí el maestro que requiere que se le pague este tipo de sanción, hemos venido presionando. Esa es una situación, pero miremos otra situación, pago de intereses a la cesantía, que había planteado a más tardar el 31 de marzo. Hay muchas situaciones, hay irregularidades, hay compañeros que todavía a estas alturas no le han pagado este derecho de los intereses a la cesantía, le han consignado en otros bancos. En fin, existe una desorganización total, yo digo bien planeada, para que aquí se genere discutiblemente reclamo. Pero por otro lado, la situación que se está planteando con relación a las pensiones por invalidez.
porque bueno, los que cumplan 3 años tienen que hacerse unos exámenes para evaluar la situación que generó la causa de la invalidez. Pero a estas alturas y esta situación que hay, donde los docentes estamos, y por orientación de FECODE, estamos en nuestras casas, hay muchas dificultades para salir en diferentes municipios y no se han podido hacer estos exámenes. Hicimos un acuerdo de que no se tuviese en cuenta dada la situación que hay, pero esto no se viene cumpliendo. Hay compañeros que ya le deben hasta 3 meses de la mesada pensión, no tienen otro ingreso, prácticamente están condenados a una situación de mucho sacrificio. Y entonces miremos estas situaciones, cada uno de estos derechos que debe garantizar la fiduprevisora no lo presta en forma oportuna. Hemos hecho las denuncias en el consejo directivo, por ejemplo, en un consejo nos tocó prácticamente separarnos de la reunión que era virtual, porque sí estaban interesados en hacer aprobar un manual de supervisión e interventoría, lo mismo que el plan estratégico para generar las condiciones, como lo plantea el holding financiero, para que entonces el fondo del magisterio se fuese preparando para este tipo de políticas, y que el gobierno dice que no es cierto, pero ahí está en este proceso de avance. Afortunadamente hicimos todas las acciones, llegamos a un acuerdo y dejamos las cosas como venían, pero aquí hay una amenaza latente, y entonces este gobierno juega al desprestigio del consejo directivo para entonces crear condiciones de opinión para entonces decir que el fondo no es viable. El fondo es viable, los recursos existen, los tiene que garantizar en el caso de las cesantías el gobierno, en el caso de las pensiones que es compartido, y la situación que tiene que ver con los intereses de la cesantía. Mire ya todas las situaciones que ya este gobierno viene planeando. Está diciendo que hay que congelar el pago de las primas de junio y las primas de diciembre. Recordemos que muchos docentes tienen, en el caso de junio, lo que es la prima de servicios que fue conquistada en la lucha, otros que fueron conquistadas la ley 100, que mantenía lo que llaman la mesada 14, que le llegaron hasta el 2005, porque recordemos que Uribe hizo la reforma al sistema pensional en el acto legislativo 01 del 2005. Pero allí quedaron docentes en una parte transitoria y todavía conservan lo que es la prima de medio año, o que uno llama la mesada número 14. Pero también pretenden golpear la mesada de diciembre, que uno comúnmente le llama la mesada 13. Recordemos que los 12 meses del año corresponden a 12 mesadas. La mesada adicional, que algunos le llaman la prima, es la mesada adicional de diciembre, y algunos que contemplan todavía, todavía la mesada de junio. Bueno, miremos toda esta serie de situaciones, cómo este gobierno trata de golpear nuestros derechos, nuestras conquistas laborales y descargar la crisis que, producto de la pandemia del COVID-19, que desnuda este régimen oprobioso, este régimen de exclusiones, la pobreza, la miseria. Y hoy entonces, ¿qué es lo que pretende hacer este gobierno? Golpear los derechos de los trabajadores. En el caso del magisterio, golpear nuestros derechos prestacionales, golpear el derecho a la salud en condiciones dignas. La fiduprevisora no cumple el papel que debe cumplir con relación a hacerle seguimiento, las auditorías, aplicar las sanciones. Por ejemplo, existen los contratos, lo que se llama la red extraordinaria, que debe garantizar la fiduprevisora, garantizar en situaciones de emergencia. Aquí hay docentes y sus familias que han muerto por falta de una atención inmediata. Esta debía garantizarla a la fiduprevisora y luego descontarle al contratista en el mes siguiente. Y 5 acciones de estas generarían la sanción para el caso de terminar unilateralmente los contratos. Pero uno ve que la fiduprevisora no hace nada, simplemente está diciendo que le demos la facultad, ya se la dimos con relación a tener los recursos para pagar el servicio en forma inmediata, pero uno no ve
por parte de la fiduprevisora dispuesto a cumplir este papel que es muy importante para que efectivamente los servicios médicos de los docentes y su familia se cumplan como están contemplados. Como ustedes ven, aquí todos nuestros derechos están siendo afectados. ¿Qué es lo que se nota detrás de toda esta estrategia? Es de que efectivamente convencer de pronto a los maestros, a la opinión pública, de que no es posible este régimen nuestro que hemos conservado. Yo le tengo que decir a la opinión pública, lo que tenemos los maestros y maestras era lo que tenían todos los trabajadores, tanto públicos y privados, a raíz de la ley sexta de 1945, que se obtuvo a raíz de una huelga de ferrocarriles en Colombia, y ahí aparecen una serie de derechos que ya empezó a raíz de la Revolución de Octubre de 1917, como son los derechos económicos, sociales y políticos que se amplían. Y aquí los primeros que reclamaron este derecho fueron los trabajadores bananeros en 1928 y fueron acribillados, asesinados simplemente por pedir que tuviésemos un derecho a una cesantía, unos descansos que ya se habían logrado a raíz de la huelga del 1 de mayo, el derecho a tener unas pensiones para vivir en condiciones dignas el resto de la vida. En fin, toda esta serie de situaciones de derechos que hemos tenido, bueno, lo hemos conquistado en calor de la lucha. ¿Qué es lo que ha sucedido con el magisterio? Que mantenemos un régimen bajo esos parámetros porque nosotros hemos resistido, el resto de trabajadores lo ha ido perdiendo. En caso de los trabajadores de la salud, nosotros mantenemos lo de la salud como originalmente estaba, sin copago, sin cuotas moderadoras, y entonces aquí lo que quieren prácticamente es que el servicio, el derecho a la salud de nosotros no funcione para enviarnos entonces a la ley 100. Recordemos que fuimos excepcionados en el artículo 279. Toda esta problemática, compañeras y compañeros, nos lleva entonces a realizar, y así lo hicimos en una reunión que sostuvimos con los compañeros de la seguridad social de cada departamento, y ahí se aprobó un plan de acción muy importante. El día martes vamos a emitir un comunicado público con toda esta situación que estamos planteando, donde condenamos la situación que estamos viviendo en cabeza de la fiduprevisora Ministerio de Educación. Vamos a exigir la renuncia del doctor Abril, del doctor José Fernando Arias, que es el de salud, porque no es que con eso vamos a resolver problemas, pero sí es importante sentar un precedente de las personas que dirigen estas instituciones que las han colocado en contra de nuestros derechos. Pero también vamos a convocar reuniones a nivel nacional, regional. Ya creamos una estructura de veeduría desde a nivel nacional, a nivel de cada sede, de cada jornada de las escuelas y colegios. En fin, un plan coherente para exigir no simplemente el cumplimiento de salud, sino el cumplimiento de nuestros derechos prestacionales. Estamos diseñando una tutela para reclamar lo que tiene que ver con las pensiones. Bueno, la cesantía tiene unas situaciones de sanciones, pero aquí también nosotros vamos a exigir ese cumplimiento porque de alguna manera afecta los recursos del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Estos son en términos generales lo que estamos haciendo, compañeras y compañeros. Domingo, una inquietud. Domingo, donde sí narro toda esta serie de situaciones. Muy bien. Domingo, una inquietud. La plataforma, es que por el interno los cibernautas nos dicen que la plataforma no está habilitada para que el docente haga su procedimiento prestacional de solicitud. ¿Qué le podemos decir y qué han discutido al interior de ese consejo directivo? Bueno, nosotros hemos exigido que funcione la plataforma. El informe que nos dan desde hace 3 meses es que estaban ajustando la plataforma, de que iba a ser eficiente, que por allí ya cada docente, cada beneficiario iba a consultar con la fiduprevisora. Pero miren, a estas alturas uno se pregunta, ¿cómo así que alrededor de 3 meses y no han arreglado la plataforma donde la gente, donde los maestros, donde los pensionados, donde los beneficiarios puedan consultar su situación? Pero mire, yo le digo, esto es parte de la estrategia.
en el sentido de cerrar prácticamente ese canal, cerrar la página web, porque con ello entonces que está de que la gente, los usuarios, los beneficiarios, los afiliados no puedan tramitar sus situaciones como debe ser. Esa es parte de la estrategia para que entonces el docente no pueda consultar. Mire, por ejemplo, ahora el caso de los pensionados, necesitan bajar las colillas de pago, no sabe qué les pagaron, algunos dicen que le hicieron descuentos arbitrarios, pero no, simplemente dicen que la están arreglando. Esa es parte de la problemática que estamos denunciando y que vamos a denunciar en el comunicado que debe salir el próximo martes. Ya sacamos un boletín de prensa más o menos resumiendo la problemática, y tengo que decirle algo a ustedes: nosotros no estamos inventando nada, por eso le pedimos a los sindicatos filiales en la circular 12 y en la circular 17 que nos recogieran toda la información de asuntos prestacionales. Ya la tenemos datos concretos, por eso vamos a hacer la denuncia a la Procuraduría, a la Contraloría. Mire, por ejemplo, la Contraloría hizo un estudio, se encontró alrededor de 5 o 6 hallazgos. Hay un problema crítico, por ejemplo, la fiduprevisora no le ha cobrado a los entes territoriales más de 8 billones de pesos por pensiones de cuota parte. O sea, le corresponde una cuota parte a los entes territoriales que estuvieron vinculados durante un tiempo antes del año 1990, antes de 1993, perdón, cuando salió la ley 60. Es una cuenta gigante. Mire, el presupuesto de la fiduprevisora es de 12 billones de pesos. Allá hay un déficit de 8 billones de pesos. Logramos que el gobierno reconociera gran parte de esta deuda y se pagara a través de un cálculo actuarial que se está ya, digamos, en el proceso, porque hoy la deuda prestacional del gobierno y los entes territoriales supera los 80 billones de pesos. Y entonces, bueno, llegamos al acuerdo que fueran pagando anualmente, pero esta situación cada vez se vuelve gravosa, y si no se resuelven esto, van a decir entonces es que el fondo no tiene los recursos necesarios para responder por las prestaciones económicas y sociales del magisterio. Esa es parte de esta estrategia, y uno no puede entender por qué en 3 meses un ingeniero que eso lo puede hacer en 1 hora, 2 horas, ¿por qué no han actualizado ni han hecho los arreglos que requiere como se planteó? Mire, por ejemplo, la Comisión de Administración de la fiduprevisora la aumentaron de 25.000 millones de pesos a 56.000 millones de pesos. Eso fue por allá en el 2015, porque supuestamente iban a hacer todo. Implementaron los CAU que no sirven para nada, hoy no resuelven nada. O sea, institucionalmente la fiduprevisora que debe responder no ha resuelto nada. ¿Y esto para qué? Para crear el caos, y entonces para que entre nosotros mismos nos podamos sentir culpables y decir entonces que el fondo no es viable. Esta es parte de la estrategia de la fiduprevisora, el Ministerio de Educación, Hacienda, para que aquí llegue el caos y entonces podemos decir entonces que el fondo no es viable. El fondo lo vamos a defender. Bueno, muy bien. Cueste lo que cueste, vamos a salir a las calles, ya los sectores de salud están haciendo, pero además de la otra problemática que estamos viviendo, es decir, toda la situación de imposición, del acoso laboral de la Secretaría de Educación, a pesar de todas las situaciones difíciles, de mirar estrategias de la parte virtual, la conectividad, todo el lío del descuido, y entonces hoy prácticamente descargan esto en hombros de nuestros compañeros docentes, y además negarle los derechos prestacionales y que no se garantizan en forma oportuna. Bueno, muy amable Domingo Ayala. Bueno, yo creo que hizo una exposición magistral, Domingo Ayala, sobre las prestaciones sociales. Y a los cibernautas, al magisterio, a los oyentes, allí está, una exposición magistral del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, de las inquietudes, de la inconformidad que hoy tiene. Hay un plan estratégico para acabar con el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y para echarle la culpa a la dirigencia sindical, de pronto para que nos señalen de inoportunos, de que no hacemos nada. No,
hay un plan estratégico desde el gobierno nacional para acabar y decir que el fondo de prestaciones no es viable. Compañero Orielso. Esa es la radiografía, Leo. La conclusión, compañeros, el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, el FOMAC, en este momento nos están tomando el pelo con la habilitación de la página. Ya lo dijo el fiscal de FECODE, y aquí lo que nos toca es mirar qué estrategia vamos a plantear, porque la culpa no es de FECODE, la culpa no es de los maestros, y quieren, como usted lo acaba de decir, Leo, señalar al magisterio desde ese punto de vista y tratar de entregarle el fondo prácticamente a esa fiducia llamada Bicentenario. Eso es lo que están buscando, el caos, como lo dijo el compañero, para poder automáticamente acabar con el fondo, y eso no lo vamos a permitir, como le digo Domingo. Vamos, si nos toca salir a la calle en tiempos de pandemia a defender nuestro fondo y nuestra estabilidad, lo vamos a hacer, Leo, porque no nos van a arrebatar lo que hemos conquistado históricamente, Leo. Bueno.